Y usted dice, sí, me declaro libre. Y en el momento, en el segundo menos esperado, empieza el Espíritu a manifestarse. Una gloria poderosa que los demonios no soportan. Se van, sueltan el cuerpo automáticamente por el poder de la sangre de Cristo. Mencionando la sangre de Cristo, mucho mejor todavía. Y es así como nosotros podemos. Gracias, Señor. Sino conforme al Espíritu. Ya ahora es conforme al Espíritu. Truene, relampaguee, es conforme al Espíritu. Es conforme al Espíritu ahora. Ya no es como nosotros pensábamos. Ya no es como nosotros decíamos o actuábamos. Por eso toda vida tiene esta legalización poderosa de ser libres en estos tiempos que hay muchas cosas dentro de las iglesias. Tenemos que echar fuera los demonios que puedan llegar a nuestras vidas. Y esto es muy sobrenatural, esto no es cosa nueva. Esto es muy sobrenatural, sí. Se manifiestan en nuestra alma, pero no es por causa del pecado, sino es que llegan a combatir con nuestra alma. Llegan a combatir con nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que despojarnos, gracias a Dios del cielo, una vida poderosa en Cristo. Alguien está aquí, desciende Espíritu Santo tu presencia en los corazones, trae paciencia, trae gozo, trae paz. Gracias, Señor. Bueno, vamos rápidamente donde estábamos, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Vamos rápidamente. Juan capítulo 8, verso 36. Vamos ahí. Espíritu del Señor. Vamos a meditar. Sí, vamos a entrar al 36. Sí, vamos a entrar al 36, pero vamos a meditar en el 33. Y dice así: le respondió el linaje de Abraham: somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ve lo que el Señor está explicando sobre este verso bíblico, el cual Él os dijo en el verso 32. Vamos más arriba, vamos al 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ve? Nosotros, como lo estoy explicando, ya al reconocer nosotros realmente estamos para seguir combatiendo. ¿Sí? Una vida poderosa en Cristo. Ok, ahora dice así: le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque el Señor os está ofreciendo a nosotros una libertad, sí, una libertad muy sobrenatural. El Señor os ofrece siempre. Usted dirá, ¿quién sabe? Hay muchas personas que quién sabe. No puedo llegar a esa dimensión espiritual. El Señor os está presentando a nosotros. Amén, que nosotros tengamos esa libertad muy poderosa. Gracias a Dios del cielo. Y dice así: gracias, Señor. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero el Señor está hablando espiritualmente. Bueno, ¿es bueno responder así? ¿Es bueno responder así? A veces sin saber, a veces sin conocer, pueden responder. Y el Señor dice de la siguiente manera: Jesús les respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Todo el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros, amén, no estamos para poder servir a los demonios o a espíritus. Estamos entrando en lo que es ya el pecado. Nosotros ya siendo cristianos, evangélicos, pentecostales, tenemos que nosotros vivir una vida en libertad. Al entrar en el pecado, ya reconoceremos que seremos esclavos del pecado. Ya reconoceremos que seremos esclavos del pecado. Nada más. Simplemente ya tenemos que reconocer eso. ¿Quién querrá ser esclavo? Nadie. Amado pueblo de Dios. Por eso Dios está tratando con los nuevitos. Dios está obrando con los nuevitos. Dios está trabajando con los nuevitos. Os dice la verdad, las consecuencias que puedan pasar en nuestra vida, de que si nosotros realmente seguimos practicando el pecado, la borrachera, los vicios, las mujeres, todo eso es una adicción. Puede ser, se convierte en adicción y se convierte en pecado. Y ya después se convierte en doctrinas de demonios. Empiezan los demonios a meterse en la casa, a tomar posición, a decir, no, esta casa me pertenece a mí. Voy a tomar posición de ella porque no está barrida, no está aseada. Entonces, por causa de ahí, vienen los espíritus. Por la desobediencia al Creador, por la desobediencia al Padre de las luces. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida muy consagrada al Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora bien, dice así. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? Mostrándonos una libertad muy sobrenatural. Enseñándonos una libertad muy sobrenatural. El esclavo no puede permanecer en casa. El esclavo no puede permanecer en casa. Alguien que está atado, alguien que está poseído, no puede permanecer en casa. E incluso hay personas que son cristianos y entran los ataques, entran los espíritus a combatir con nuestra vida, ¿sí? Con nuestra alma, ¿sí? Y se me está escapando la palabra, gracias Espíritu Santo, no pueden acoplarse a esas cosas extrañas. Simplemente deben de reprender, venir en ayuno, oración, para que nosotros podamos seguir dando frutos, para que nosotros podamos seguir dando frutos al Espíritu Santo. Dios se agrada, Dios se alegra cuando sus hijos actúan, cuando los pequeños actúan y obedecen. Sí, sí, gloria, 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 gloria. Sí, el Señor se alegra. ¿Por qué? Porque le ponemos pauta o pausa a los demonios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en jueguitos extraños o estamos en la unción del Espíritu Santo? ¿O estamos perdiendo la unción del Espíritu Santo? Tenemos que actuar rápidamente. El Señor os dice así a vosotros. Gracias, Señor amado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. No queda en la casa para siempre el esclavo. Gracias a Dios del cielo. No queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Nosotros recibimos una liberación.
Por ejemplo, yo hace mucho tiempo recibí una liberación. Fui libre de demonios. Demonios de rebeldía. Y desde ahí el Señor me marcó. Me hizo un hombre espiritual o un varón espiritual. Pero a través de los tiempos, de los días, de la semana, de los meses y de los años, siempre está esa guerra espiritual. Los demonios se manifiestan y quieren que nosotros perdamos la comunión con el Espíritu de Dios. Y quieren que nosotros perdamos la comunión con el Espíritu de Dios. Y quieren desalinearlos del propósito de Dios. Por eso estoy tocando este tema o desarrollando este tema. Estoy endemoniado, ¿qué debo de hacer? Estando endemoniado alguien, ¿qué debe de hacer? Simplemente seguir lo que el Señor Jesucristo enseña a nosotros, actuar para seguir dando siempre frutos buenos, ¿sí? Frutos maravillosos. Entonces, nosotros tenemos esa autoridad, todo cristiano tiene esa autoridad de decir, hecho fuera ahora, me meto en oración, en ayuno, y decir, sí, Señor amado, reprender todo espíritu. Hay gente que juega, hay gente que están, no sé, de tanto jueguito y jueguito se salen. Esto es verdad de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene cuidado y siempre os alerta a vosotros de los tiempos venideros que han de venir, para que soportemos nosotros. Gracias Dios del cielo. Gracias Espíritu Santo. Mi alma te glorifica, Dios del cielo. Desciende con fuerza y poder. Gracias Dios del cielo y la tierra. Grandes son tus obras. Mi alma te glorifica, Dios del cielo. Alguien está aquí, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. El esclavo no permanece, porque ya fue esclavo. Pero nosotros que tenemos esa libertad ya, nosotros tenemos, amén, ese derecho de vivir una vida en libertad, porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. Ya Él pagó un precio muy importante, muy poderoso en nuestra vida, para que nosotros, amén, tenemos ese derecho de vivir una vida en libertad. Tenemos el derecho de vivir una vida en libertad. My God, my God. Tenemos el derecho de vivir esa vida en libertad. Busquemos, si es posible, el bosque. Busquemos, si es posible, el monte. Estos son los tiempos que estamos viviendo de persecución. Muchos no entienden. Muchos no comprenden. Huid, alzad voz en trompeta en la chimenea. Huid a los montes. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres, creyendo y teniendo fe y esperanza en el Señor. Sí, por la palabra, creciendo la fe. Yo creo en el Señor. Yo escuché el mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, así, amado pueblo de Dios, vamos a meditar en el libro de Lucas. Este mensaje va acelerado. Por eso ponga atención, ponga atención, ponga atención. Ponga atención, este mensaje va acelerado. Ponga atención. Gracias, Señor. Desciende el poder de tu gracia. Bendice las almas de este programa. Espíritu Santo, muy importante que nosotros reconozcamos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. A veces nosotros
El Señor dice, corran a los montes en ayuno, en oración. A veces es así, para que todo pueda estar libre, para que pueda manifestarse la gloria del Padre de las luces. Es así, gracias Señor. Vamos rápidamente. Vamos a ir al libro de, creo que Lucas, Juan. Amén. Vamos a Lucas. Es muy sobrenatural de que nosotros comprendamos. Dios mismo hace que se manifieste su gracia en nosotros. Cuando nosotros sí decimos, sí reconozco que estoy en una guerra muy fuerte. Me voy a meter en ayuno y en oración. Voy a orar. No solamente que la bendición sea derramada en mi vida, anhelar más. Es decir, voy a orar por mis vecinos que están en batallas. Pondré una oración. Pondré una oración por los vecinos, por los demás. Si me voy a encerrar, voy a orar por el mundo entero. Aprovechar, ya que se manifiesta el poder de Dios. Si hay alguien que ha llegado nuevito al canal y todavía no es cristiano, este es el tiempo de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Este es el tiempo. Simplemente actuar. Si no actuamos, entonces. Lucas 8:26. Meditaremos el 26. Lucas 8:26. Vamos a meditar. Voy a tocar esta historia que es muy sobrenatural del endemoniado gadareno. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que dice que está en la ribera opuesta a Galilea. Verso 27. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Ve? Aquí tenemos un ejemplo realmente de lo que el Señor os está enseñando en esta prédica. Tenemos este ejemplo. El endemoniado, o alguien que pueda estar endemoniado, cautivo por las tinieblas, por las potestades de los aires, porque esto no es normal. O sea, va a ser normal que alguien esté en los sepulcros. ¿Puede ser normal eso? No. Entonces, como lo dice la Sagrada Escritura, de que el esclavo no permanece en casa, sino que el hijo sí permanece en casa. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos, Dios os cuida, os protege. Desciende la unción, Espíritu de Dios. Dios os cuida, os protege. Pero alguien que no permanece, alguien que no permanece, no puede permanecer en la gracia de Dios. Meditamos el 27. Aquí tenemos un gran ejemplo nosotros. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas
era impelido por el demonio, o era invadido por el demonio. Era invadido por el demonio a los desiertos. Verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Porque muchos demonios habían entrado en el verso 30. ¿Ve? En este caso, yo comprendo y entiendo las situaciones de los demás. Yo comprendo y entiendo las dificultades que pueden estar viviendo miles y miles de almas. Pero para esto, el mismo poder del Espíritu Santo viene y visita al hombre. Viene y visita al hombre. Al endemoniado, quien lo visitó, el Señor Jesucristo se le presentó. ¿Por qué? Porque había una necesidad en ese hombre. Porque había por qué rescatarlo. Había por qué manifestarse el poder de Dios, porque a eso es que vino el Señor, a traer libertad, sanidad, a traer vida, donde quizás pueda haber muerte. A eso es que vino el Señor Jesucristo, y nosotros estamos para esto, para poder traer la gracia de Dios o el reino de Dios y su justicia en medio nuestro. Esto es así, no podemos negar nada de esto. La grandeza de Dios deben de hablarse, sea como sea, si no las piedras van a tener que hablar. Dios puede usar hasta cualquier cosa. Dios está usando cualquier cosa en estos tiempos. Gracias, Espíritu Santo, mi alma te adora. Entonces vemos de una manera muy sobrenatural. Esta persona tiene un encuentro con el Maestro, porque había una necesidad. Ahora bien, tratando con los cristianos, que ya nosotros tenemos la voluntad de Dios y su gracia en nuestra vida y en nuestras familias, al ver que se están manifestando cosas extrañas en nuestra vida o en nuestros cuerpos, sentimos algo, un fuego extraño o malos deseos, ya siendo cristianos nosotros automáticamente tenemos que tomar cartas en el asunto. Si no, se hace tarde, se pierden bendiciones y hasta nos podemos perder nosotros si no actuamos. Como lo dije minutos atrás, hay muchas personas que no tienen ese privilegio de compartir con alguien, de compartir con hombres de Dios. ¿Por qué? Porque no buscan. El Señor dice: buscad, buscad, simplemente buscad, y hallaréis la gracia y la voluntad de Dios en medio nuestro. Pero si no buscamos, no todo vendrá a las manos. No todo vendrá a las manos. ¿Quién dice eso? Que todo vendrá a las manos. Por una parte, nosotros tenemos que actuar. ¿Alguien está aquí? Gracias, Señor amado. Vamos rápidamente. Gracias, Señor. Verso 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Verso 32. Había allí un hato y muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso el Señor. Y los demonios salieron del hombre e entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lado y se ahogaron. Los cerdos se ahogaron, porque los demonios, siendo impulsados a los cerdos, que se fueron sin el conocimiento, perdieron perdieron el conocimiento, perdieron la visión como ellos eran, y se fueron al abismo. Así trata el diablo y sus secuaces y los demonios. Así trata el enemigo, de turbar nuestra alma, de confundir nuestra vida, a que nosotros vivamos una vida en perdición. Nosotros, los hijos de Dios, somos bendecidos.
porque realmente nosotros servimos al Creador. Esto no lo podemos negar, porque servimos al Creador. ¿Existen las bendiciones del Señor? Sí, existen. Esto no lo podemos negar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Verso 33. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lado y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y, yendo, dijeron aviso a la ciudad y por los campos. Había unos hombres ahí que estaban guiando los cerdos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, es decir, los hombres o las personas que se dieron cuenta, porque fueron a decirle a la aldea, a la ciudad, lo que había acontecido en ese momento. Fue algo trágico. Los hombres perdieron un montonal de cerdos. Algo trágico. Gracias, Señor. Y al ver esto, la gente se asombraba, amado pueblo. Se asombraban ellos, porque vieron algo muy sobrenatural que había acontecido en ese hombre. Algo que era muy especial. El rostro, pienso yo, que le resplandecía de la gloria de Dios. ¿Sí? Algo muy sobrenatural. ¿Quién no va a querer alegrarse que alguien así como esta persona se cruzaba por los montes, se cruzaba por los vallados, por los cerros, por los sepulcros? ¿Quién no va a alegrarse de que ahora haya tenido un encuentro con el Maestro? Cualquiera, yo mismo me alegro. Cualquiera. Porque es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Por eso el Señor siempre va a llegar donde está la necesidad, y atendamos al Maestro. Atendamos al Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Ya estaba vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Ve? Algo muy sobrenatural de lo que nosotros podemos experimentar. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Salvado por la gracia de Dios. Salvado. Tenemos que nosotros buscar la manera, aunque quizás no a la ligera, porque Dios va esperando el tiempo y tratando con nosotros a que nosotros nos acerquemos en su gracia. Aunque despacio vamos acercándonos a la gracia de Dios. Ya encuentran al hombre de una manera muy sobrenatural. ¿Ve? Compartiendo, amado pueblo, con el Señor. Compartiendo, sentado a los pies de Cristo. Sentado a los pies de Cristo. Una alegría muy sobrenatural. Dice, vamos a leerlo otra vez. Y hallaron al hombre de quien había
de quién había salido los demonios y hallaron, vamos a leer otra vez porque esto lo necesito yo, esta palabra darla bien. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Me estoy imaginando. Me estoy imaginando hoy. Me estoy imaginando. Dice, vestido y en su cabal juicio. Y en su cabal juicio, oiga, y en su cabal juicio. Y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron, es decir, a los demás, cómo había sido salvado, cómo había sido salvado el endemoniado. Esta persona no había tenido un encuentro con el Maestro. Estoy tocando varios temas, pero ahora nosotros que ya tuvimos el encuentro con el Maestro, cuando se presentan esas potestades del infierno en nuestra vida, simplemente someternos al Señor y venir en ayuno y en oración para que nosotros podamos ser despojados los espíritus de las tinieblas y nosotros podamos santificarnos y purificarnos y vivir en paz, porque eso es Cristo. Cristo es paz. Cristo es paz. ¿Sí? Entonces, no os dejéis robar la paz de Cristo. No os dejéis robar la paz de Cristo. Gracias a Dios del cielo. Es muy sobrenatural lo que nosotros podemos experimentar. Es muy sobrenatural, realmente, lo que nosotros podemos meditar en el poder de su palabra. Cuando nosotros nos sujetamos al Señor, el Señor actúa en nuestra vida y declara palabras muy sobrenaturales en nuestra vida, que nos ayudan a nosotros, que nos restaura a nosotros, que nos levanta el ánimo a nosotros. Por eso es que tenemos que nosotros que actuar, amado pueblo. Gracias, Señor. Vamos a finalizar en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateos, capítulo 17, verso, creo que 21. Tenemos que actuar. Al ver una situación difícil como esta, la cual el mundo entero está pasando, cruzando, tenemos que actuar nosotros, como lo dije, aunque sea despacito, aunque sea busquemos los montes, para que nosotros podamos, no es que va a decir, hermano James, usted me está ya sacando toda la cara y a la luz. No, a veces hay que buscar la soledad, o sea, donde podamos estar en comunión mutua, donde podamos nosotros estar viviendo mutuamente, trayendo esa, solo con el Espíritu de Dios. Sí, gracias, Señor. Mateo capítulo 17, verso 21.
hay una promesa muy poderosa, la cual el Señor nos da a vosotros, para que cuando se manifiesten los espíritus de las tinieblas, o el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Sí. Os da esta legalización a nosotros, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo básico, ¿sí? Y os da esta palabra que es muy poderosa, este verso, y dice así, Mateos capítulo 17, verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que el Señor nos está dando esa palabra a nosotros para que los espíritus puedan sujetarse a nosotros, o se sujetan a nosotros y nosotros los echamos fuera. Eso es normal, sobrenatural, ¿sí? Los echamos fuera por el poder de la palabra, porque es así lo que el Señor se manifiesta por medio de su palabra, porque nosotros estamos sirviéndole a Él, sirviendo a Cristo. Entonces Él atiende nuestro clamor, Él atiende nuestro ruego, el Señor atiende nuestras necesidades, el Señor atiende, Él está siempre atento, no importando en cualquier parte del mundo que se encuentre su vida. Al clamar usted, recibirá el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y aunque estemos viviendo los tiempos difíciles y apocalípticos, siempre estará ese respaldo del Padre de las Luces. Tenemos que nosotros actuar y tomar este verso bíblico que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que nosotros, o esta generación que estamos viviendo, tenemos que nosotros realmente tomar cartas en el asunto de que sí se puede, ser libre por sí mismo. Si esperamos al profeta, los va a dejar el vuelo. Si esperamos al pastor que nos liberte, nos va a agarrar la tarde. Todo cristiano tiene esa fuerza de pedirle al Señor. Sí, estoy diciendo que sí. Todo cristiano, toda persona que ha reconocido al Padre de las Luces, tiene este poder muy sobrenatural, el declarar, el sujetar, el reprender, el interceder, el orar, el clamar por los demás. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A quiénes está hablando el Señor? A los convertidos y a los no convertidos. A los convertidos y a los no convertidos. Está esta palabra. Sí. Solo por medio de ahí. Pero al entrar nosotros en esta palabra poderosa y este gran privilegio de echar fuera demonios, tenemos que nosotros realmente vivir en una vida consagrada al Señor Jesucristo y estar nosotros apegados al Espíritu Santo de Dios. Si no es así, si no estamos conforme a la justicia de Dios, no podemos esperar nada. No alistemos maletas que no vamos para ninguna parte. Pero si nosotros realmente, gracias Señor, si nosotros realmente buscamos realmente a que esta palabra se autorice en nuestros corazones, los espíritus se sujetarán a nuestro favor y al favor del Padre de la Luz. Y el Padre se alegrará cuando nosotros actuamos inmediatamente. Hay muchas personas, amén, que necesitan este versículo bíblico. ¿Se han olvidado de esta palabra? Digo, ¿se han olvidado de esta palabra?
Si no es con oración y ayuno, no sale. Y para acercarse al Señor en oración, puede ser de diferentes maneras. O para estar nosotros, para entrar en ese ayuno muy sobrenatural. Le habla a los que ya son convertidos de que si realmente para entrar en un ayuno y sujetar espíritus tenemos que vivir una vida en justicia. Si vuestra conciencia está mala delante de Dios, no puede manifestarse esa palabra preciosa que va a salir de vuestros labios para poder atar y reprender toda vuestra demandad. Vuestra conciencia, amado pueblo, vuestra conciencia tiene que estar limpia en nuestra vida. Tenemos que nosotros vivir una vida de justicia. Si no es así, no es así. Los espíritus pueden estar jugando con nuestra vida. Sí, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba. En este ayuno muy sobrenatural, puede ser un día, puede ser 2 días. Puede ser 2 días, puede ser un día, puede ser 2 días. Llega esa gracia, llega esa liberación. Y ya nosotros evitamos el peligro de poder cometer alguna fechoría, siendo ya hijos de Dios. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces os dejo con esta preciosa palabra, amado pueblo de Dios. Vengamos nosotros, tomemos un tiempo o apartemos para poder hacer tan siquiera un día, 2 días de ayuno, y que vaya con oración ahí, para que pueda amarrar bien, para que pueda amarrar bien, para que pueda acoplarse la gracia de Dios en nuestra vida, para que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda manifestarse. Alguien está aquí. Gracias, Señor. Así que, amado pueblo de Dios, el tema, estoy endemoniado, ¿qué debo de hacer? Todo cristiano tiene ese poder de poder ser libre por sí mismo. Tienen esa fuerza. Y en estos tiempos que estamos viviendo ese tipo de circunstancia. Estamos viendo ese tipo de circunstancia. Hay miles endemoniados. No pueden seguir así. Tienen que ver y buscar el sometimiento al Señor. Y tienen que ser libres ellos. Llega el tiempo, como el Señor Jesucristo lo estuvo explicando, el tiempo de la visita. Pero nosotros que somos ya y que estamos en el conocimiento de Dios, nosotros no tenemos que esperar a nadie para ser libres. Amado pueblo de Dios, los espíritus siempre llegan a nuestra vida, pero hay de vosotros si queremos seguir ese mismo ritmo de ellos. Hay de nosotros, es en el momento menos esperado, tomar cartas en el asunto y echar fuera todo espíritu de maldad. Todo espíritu de maldad. No espere otro día, que voy a esperar otro día. No, esos animales no salen de ahí. Al menos que usted se despoje de ellos o evite de lo que puedan hacer los espíritus. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces es así. Tenemos que nosotros por lo menos actuar rápidamente. Eso es lo que el Padre está diciendo aquí, nos está enseñando. Si realmente nosotros permanecemos en su palabra, nosotros realmente seremos verdaderamente sus discípulos. Es decir, que nosotros seremos sus discípulos, no dándole cabida, no abriendo puertas a los espíritus. Porque eso trae mucha ignorancia. Yo no quiero estar en la ignorancia. Gracias, Señor. Así que el Señor, amado pueblo, les bendiga de una manera muy sobrenatural. Recuerde siempre, vamos a estar siempre, amén, por medio de este medio, compartiendo la palabra del Señor, la palabra del Señor en nuestra vida.
Que este programa sea de mucha bendición a nuestra alma. Que este programa pueda extenderse aún más allá, para que otras almas puedan reconocer, amén, el poder que hay en la palabra de Dios. Para que otros jóvenes puedan llegar al camino de Dios y puedan ellos ser convertidos y transformados por medio de la palabra de Cristo. Es muy importante que nosotros reconozcamos. Gracias, Espíritu Santo. Padre, bendice las almas, bendice los que han llegado y los que han de llegar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendice cada alma, bendice cada vida, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, que tu gracia, que tu bondad descienda en nuestra vida, que tu gracia esté siempre en nuestras almas. Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por la bondad y la gracia del Espíritu Santo, trae paz en medio nuestro, trae gozo, trae sabiduría e inteligencia, trae prudencia, trae paz, trae gozo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra. Gracias a Dios del cielo, que nosotros podamos tomar tu palabra, tu justicia, que haya paz en el mundo. Oramos por el pueblo de Israel, oramos por las naciones que están en guerra, oramos por Rusia, oramos por Ucrania en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Trae paz en las familias que han perdido quizás a sus hijos, a sus hijas en la guerra. Espíritu Santo, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, enviamos esta oración, enviamos este clamor en Europa, en el este de Europa, en Asia Occidental. Enviamos esta oración en Sudamérica. Enviamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra. Gracias a Dios del cielo, que el mundo reconozca, que esta generación reconozca que hay un Salvador que os está dando, amén, que está abriendo las puertas, amén, del paraíso. Gracias a Dios del cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendigo cada alma, cada vida que se ha añadido en este programa, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Trae paz, trae gozo, trae armonía, trae gozo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos, Señor, ser libres de las cadenas, que nosotros podamos, Señor, ser libres de las cadenas, que nosotros podamos, Señor, ser libres de los espíritus inmundos que tratan de desnivelar nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nosotros siempre seamos verdaderos, Dios del cielo, que nosotros seamos siempre genuinos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga.